jugadores. Si lo apretás es peor. Si vos apretás a los jugadores, eso te viene en contra. ¿Sí? Primero. Segundo, ¿a qué jugadores podés apretar si nosotros en la época, ponele culmine de nosotros, Boca ganaba todo? Nosotros le podíamos dar un beso y decirle gracias. ¿Entendés lo que te digo? Y después, a los jugadores, si lo apretás es peor. ¿Vos sabés cómo fue la historia de Diego? A Diego nunca lo apretaron. Diego se metió en la charla que estaban haciendo con los referentes el que manejaba la barra en ese momento, con 2 o 3 de los referentes, el capitán y algunos más. Diego se metió y le dijeron a Diego: vos, nene, no te metas porque con vos no es, lo que vinimos a hacer es a defenderte a vos, que no te dan la pelota y no te hablan. Esa fue la realidad. Y eso de que el abuelo sacó un arriba de la mesa, todo mentira. El abuelo era anti. Opa, opa, a ver los jugadores si pueden oír. La camiseta de Opa de morir. Hoy más Good Joe que nunca, hasta Good Joe de Boca, Good Joe de Boca. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la crisis profunda que está viviendo Boca. Siempre digo lo mismo, Jorge Luis Borges decía: lo peor no tiene límite, pero cada vez se puede estar peor. Yo creo que Boca no puede estar peor. Boca tocó fondo. Boca llegó a lo más bajo que deportivamente podía estar. Ser eliminado de todos los torneos, perder con cualquiera, no tener la voluntad de ir y ganar por la camiseta. Inesperadamente, para todo el mundo futbolístico, pero fundamentalmente para el hincha de Boca, Boca está atravesando un momento muy triste para su gente. Y yo de lo único que pienso siempre es en el hincha y en la gente. Yo no puedo escuchar que durante todo el día se esté hablando de que se va Serna, que entra el fracasado de Navarro Montoya, que es un topo de la corporación, que si entraría en Boca estarían durmiendo con el enemigo, que Márcico, que es una gloria, que van a cambiar a Cassini por Márcico. Muchachos, el problema no está fuera de la cancha. El problema está adentro de la cancha hoy, porque la mala praxis ya se realizó. Cuando vos traes 60 jugadores, que los traen representantes, empresarios, amigos de el hermano de Riquelme, y fracasaste, porque ningún jugador estuvo a la altura de las circunstancias, de acá a fin de año lo único que te queda es los jugadores adentro del verde césped. Y acá hay un tema que es importantísimo, que se llama jugador número 12. Esta situación que vive Boca solo la puede sostener y aguantar, tanto para los medios como para la dirigencia, el jugador número 12. Y cuando yo digo jugador número 12, no estoy hablando de esa tribuna primera bandeja de Casa Amarilla, en donde históricamente se planta el jugador número 12 de las banderas. Cuando digo jugador número 12, digo ese sector, más toda la cancha, a la que los medios políticos, periodísticos, empresarios, hasta dirigenciales de la interna de Boca quieren dividir. Y por mi experiencia les voy a decir, miren, Independiente era uno de los clubes más importantes del mundo, y por el ingreso del sindicalismo y de la política, Independiente cayó en la crisis más profunda que cayó en su vida y no va a poder salir por mucho tiempo. En Boca se está generando eso. Se está generando eso desde que Mauricio Macri implementó un sistema de sociedad anónima encubierta y desde que apareció Román Riquelme para decirle al hincha de Boca que se oponía a ese sistema, pero sin embargo los únicos que manejan Boca son los amigos exfutbolistas de Riquelme en vez de ser el socio de Boca. Por eso yo hoy vengo a plantearles que el jugador número 12 tiene que entrar en acción política. Miren, la organización política, que es el jugador número 12, a mí me toca en suerte estar en la previa de Boca y charlar mucho con el hincha de Boca. Y cuando yo le pregunto, me dicen, vienen de Corrientes, vienen de Santa Fe, de Ushuaia, a ver a Boca, y les digo, ¿y a qué tribuna vas a ir? Me contestan a la 12. Pero no a la 12 en el sentido de pertenecer a esa organización política boquense que se llama jugador número 12, sino a la 12 como paradigma y sentimiento de lo que Boca representa. Boca es su gente, ninguna otra cosa. Los demás son todos prescindibles. Entonces pensar en meter al fracasado de Navarro Montoya, ¿para qué? ¿Para que compre y venda jugadores Navarro Montoya en vez de Cassini? Si hubiese sido el caso de que Cassini compre jugadores, yo creo que no.
El problema está en el equipo. Y la única manera que el equipo reaccione es que ya no piense que en Boca hay un presidente, hay una junta de exjugadores, que el equipo piense que si no gana, el jugador número 12 no lo va a apretar como te quieren hacer ver los medios, las redes que dicen, oh, la camiseta de Boca va a morir. Ese es un canto que se canta en todas las canchas y que el poder político y mediático lo va a usar otra vez para la única defensa que hoy tiene Boca como institución, que se llama el jugador número 12, que históricamente, desde las épocas de hace 70 y pico años atrás, convirtió a Boca en un emblema popular que lo representaba el hincha. Los votos de Riquelme, que hoy no están, hoy ya no los tiene, son de la gente. Es hora de que en Boca la gente empiece a funcionar como organización política que defiende al club y que trata e intenta, a partir del partido con Racing, darle un mensaje a los jugadores que si no ganan se tienen que ir. Se tienen que ir porque ganan millones de dólares y partido tras partido tras partido tras partido, en donde Boca no le gana a nadie, no hay una sola reacción de ningún jugador en donde uno diga, che, estamos perdiendo, pero los jugadores dejan todo. Estamos perdiendo, pero los jugadores muestran una imagen de que quieren ganar. Boca no patea al arco. Y Boca no va a patear al arco mientras en la interna política a nivel nacional, que sucede por quedarse con el poder económico y político de Boca, que hoy está en manos de Riquelme y sus amigos, porque el jugador número 12 los puso ahí. Hasta que no se den cuenta y tome conciencia Riquelme y sus amigos que el jugador número 12 lo va a sacar de ahí, que ya no es una cuestión de ganar o perder, que ya no es una cuestión de ganamos la Libertadores que vale más que 10 campeonatos, que vamos a pasar un año divertido, que estamos compitiendo, que el relato se acabó, como en su momento se terminó el relato del otro lado, que perdieron la final de Madrid cuando se pensaban que eran los que lograron los triunfos históricos más grandes de Boca. Ni una cosa, ni una otra es hoy. Hoy es el equipo de Boca que ganan millones de dólares demostrando en el campo de juego que salen a ganar y que quieren salir campeón como reza la canción. Y si eso no sucede, será el jugador número 12, toda la cancha de Boca, la que tendrá que exigirle al presidente ocasional de este momento de la historia de Boca que eche a todos los jugadores y que no traiga a Márcico, a Peckerman, a Navarro Montoya para cambiar los personajes que van a seguir comprando y vendiendo jugadores para hacer negocios que después no tienen ningún resultado en el campo de juego, que es lo único que el hincha de Boca quiere. Ganar, como ese videíto que en algún momento ustedes vieron y yo decía a Riquelme, el hincha quiere ganar. ¿Y saben qué? Yo les voy a contar una pequeña historia. Raúl Gámez, el mejor dirigente de la historia de Vélez Sarsfield, que logró los mismos títulos que logró Boca de llegar a ser campeón del mundo contra el Milan, salió del corazón de la hinchada de Vélez. El presidente actual de Argentinos Juniors, que tiene en Argentinos Juniors un club ordenado en obras y en deporte, salió del corazón de la hinchada de Argentinos Juniors. Huracán, que salió subcampeón, que el campeonato anterior salió subcampeón en campeonato largo y en campeonato corto, que juega las copas todos los años, su presidente que ordenó el club salió del corazón de la tribuna. Me dejaron un club fundido y muerto. Independiente año 2000. Huelga de jugadores por primera vez en la historia. Huelga de maestros de colegio por primera vez en la historia. Huelga de UTEDIC, que son los empleados del estadio que habilitan el estadio. Sueldos atrasados por meses. Ordené el club y lo saqué adelante del descenso que se iba a Independiente. Yo salí de la tribuna. Es la hora de que el jugador número 12, y que se entienda bien, cuando digo jugador número 12, digo las 55.000 almas que van a la cancha y que son socios de Boca, tomen el poder del club en las próximas elecciones para terminar con este quiebre de Macri o Riquelme. ¿Saben por qué? Porque si no Boca va a terminar como Independiente.
Va a terminar como San Lorenzo, que pasa exactamente lo mismo. Navarro Montoya, un empleado de ESPN, ¿no se dan cuenta que le están metiendo un topo? Que todos hablan del topo que tienen en el vestuario, ahora le quieren meter un topo en la dirigencia. Si Navarro Montoya fuera de ser arquero cuando se dedicó a dirigir un equipo, fracasó. ¿Ustedes se creen que ESPN lo echó porque lo echó? Porque había un plan para que Navarro Montoya se meta en Boca para el futuro. Y el futuro es el jugador número 12, el presidente, los dirigentes, la comisión directiva, las reuniones de comisión directiva. Tienen que salir de la cancha de Boca, de la platea, del palco y de la tribuna de Casa Amarilla. No de empresarios o exjugadores que han demostrado, y esto no es una intencionalidad en mi relato, este es una lectura de la realidad. Un fracaso como no hay precedente. Contra Alianza Lima, contra Independiente de local, que le hizo el gol a Angulo y un jugador que estaba en Independiente, nadie sabe cómo vino ni cómo se fue. Lo eliminó del campeonato que podría haber ganado Boca porque lo ganó Platense. River de ida y de vuelta, con nada River en la cancha de Boca, con nada. 6 técnicos expulsados en cualquier lado. ¿Ustedes realmente creen que la familia de Russo le dijo a Russo, te vas? Miren, yo se lo voy a explicar claramente. Ese es un armado de la dirigencia de Boca que le dice a la familia de Russo que cuenten que quieren que Russo no dirija más para aliviarle el problema a la dirigencia de Boca. Por eso esto es una causa perdida. Y para que no empeore, como decía Borges, a mi entender, en mis análisis, en mi matemática, a esto lo salva el hincha de Boca, el de la hinchada, el de la platea. Pero no entrando en una cuestión política 2 años antes de las elecciones para reventar a Boca y que el poder económico y mediático se frote las manitos. Lo salvan para que Boca empiece a ganar partidos y olvidarse de lo político, olvidarse totalmente. ¿Quieren que les cuente el escándalo de Peckerman dirigiendo la selección de Venezuela con los jugadores que eran llamados a la selección por el representante de Peckerman y después vendidos? Boca tiene que cerrar la puerta de los negocios y si es necesario hacer lo que hizo San Lorenzo, jugar con la tercera, predio Boca, predio Boca, predio Boca. Bueno, pongan la tercera. Si no juega por nada Boca, por nada juega Boca. Como decía Borges, lo único que puede pasar es que esto empeore. Entonces, en vez de hacer un mundo mediático del que comen millones de personas para perjudicar a Boca, lo que tiene que hacer el pueblo boquense a través del liderazgo del jugador número 12 es en el partido con Racing obligar a sus jugadores, alentando los 90 minutos y olvidándose de Riquelme, olvidándose de todo lo que está pasando alrededor de Boca, a que le ganen a Racing. A que le ganen a Racing. Y si no le ganan a Racing, ahí tendrá que ir un grupo de hinchas y socios de Boca que tienen todo su derecho a decirle al jugador de Boca cara a cara que se tiene que ir de Boca. Y tendrá que la dirigencia actual de Boca, que son todos exjugadores de fútbol que han fracasado como dirigentes, a rescindir de los contratos, porque ese dinero con el que se le paga a esos jugadores que no le ganan a nadie es del socio de Boca. Pero únanse, los palquistas, los plateístas, Casa Amarilla, la tribuna del otro lado, únanse en un solo grito. Boca, 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 huevos, huevos, huevos. Y si los jugadores no lo entienden, Cavani, Rojo y todas esas pelotudeces internas que no sirven para nada y que perjudican al club, que están haciendo quemar al ídolo máximo de la historia de Boca porque sale quemado de esta situación, como Babington, como Pasarela, como tantos otros. Que se vayan los jugadores del club. Si no pueden vestir la camiseta de Boca como la historia lo manda y lo ordena. Y está el video que ustedes vieron un montón de veces, en donde el líder de Boca, de la organización política más grande que tiene Boca, en donde dice nosotros no apretamos jugadores. Y esa gente está desde que tiene 6 años en Boca, como vos, como el plateísta, como el abonado, como el palquista.
Oblíguenlos a los jugadores a representar la camiseta como corresponde en el partido con Racing. Porque Riquelme ya está. Riquelme ya está. No hablen más de Riquelme. Háganme caso. Porque en Independiente se habló 2 años de los Moyano en todos los medios en una operación para hundir a los Moyano, y los que se quedaron con el club lo vaciaron. Lo vaciaron completamente. El jugador que le hizo el gol a Boca en la Bombonera, con 13 años que Independiente no ganaba en cancha de Boca, ya no está en Independiente. Se llama vaciamiento. Y estos 60 jugadores que los representantes futbolísticos y algunos exjugadores hicieron venir a Boca, se llama vaciamiento. Lo que pasa que la diferencia es que es tan grande los ingresos que tiene Boca que pasa desapercibido. Es el momento del jugador número 12. Es ahora donde se marca la historia, donde se hacen los cambios que hay que hacer, siempre de manera pacífica, pero entendiendo que aquel que va a la cancha de Boca quedándose 250.000 personas afuera, 250.000 personas afuera que no pueden entrar a la Bombonera, esos 50.000 representan a 12 millones de hinchas de Boca. Y la mejor manera de representarlos, y se lo digo por experiencia, porque yo me siento un representante del hincha, y a mi club lo hicieron mierda con la política y los negocios, a mi club lo hicieron mierda con la política y los negocios, es que la organización más grande política que tiene Boca, que es el hincha, se imponga al riquelmismo y al macrismo y defienda a Boca, porque son los únicos que lo pueden defender. Porque históricamente fue así. Y no se dejen comer más sapos y seguir pagando sueldos de 10.000 y 15.000 dólares a exjugadores porque son amigos de alguien que está en Boca. Navarro Montoya dirigió y fracasó, lo echaron en 3 partidos. Trabaja para la corporación ESPN y se los quieren meter en Boca. Juan Román Riquelme, anda a hablar con Carlos Bianchi, con Raúl Gámez, anda a hablar con el Chiqui Tapia, anda a hablar con el presidente de la AFA. Cuando Macri los primeros 2 años no le ganaba a nadie, fue Pompillo a hablar con Julio Grondona para preguntarle de qué manera podía ayudarlo para salir de la situación en la que estaba Boca, que era deplorable. El presidente de ese momento quería llevar a Pasarela. Y don Julio le dijo, lleven a Carlos Bianchi. Fui testigo de todo eso. Basta de los exjugadores, del invento que los exjugadores pueden quedarse con los clubes. Anda a preguntarle a los de Racing si están contentos con el salto de calidad que le dio Milito, que no paran de perder contra cualquiera. Terminen con ese verso. Créanme, porque yo les mostré el video cuando le dije el hincha quiere ganar y Riquelme me contestó, vos estás instalando cosas. Fue hace 1 año y medio eso. Fíjense lo que pasó en ese 1 año y medio en Boca. Es la hora del jugador número 12. Defiendan a Boca, no defiendan más nombres propios. Puedo dar fe que el jugador número 12 no tiene ningún arreglo con la comisión directiva de Boca. Formo parte, y lo sé, el jugador número 12 es de Boca, el palquista es de Boca, el que va a la Popular del otro lado es de Boca, los plateas altas, bajas y medias son de Boca, el vitalicio es de Boca. Boca tiene que ganarle Racing. Y los únicos que lo pueden hacer ganar es el jugador número 2 y los jugadores. Y si no ganan, que se vayan. Y que jueguen los 11 pibitos del predio de Seiza. Que tanto relato hay con eso y no juega ninguno. Anselmino está jugando en un club de mala muerte en Europa. Podría estar jugando en Boca, que trajo 19 centrales. Pero ¿saben qué? Había que hacer rápido el negocio. Me gustaría saber qué comisiones se pagaron por ese negocio. ¿Quién cobró, quién no cobró? Destruyen a los clubes. Es hora del jugador número 12. Que es toda la Bombonera más los 11 millones que están afuera.
y terminen con la política y darle bola a los medios. Porque fueron los medios y los pseudo periodistas y los partisobres que hunden a los clubes, sacando ellos tajada y metiéndose guita en el bolsillo, que es tuya y que es mía, en tu club y en el mío, y en el de él y en el de ella. Vayan al partido contra Racing a que Boca gane a través de sus jugadores, y si no pueden, que se vayan. Porque Racing perdió hace 15 días contra Barraca Central de local. Racing perdió hace 15 días contra Barraca Central. Racing perdió con Estudiantes hace una semana. No hay excusa para los jugadores. Y después que se maten a trompadas si quieren en otro lado, o en la discoteca, o en OnlyFans, o en Puerto Madero. Y a la dirigencia de Boca, jugador número 12, se acabó la paciencia. O se ponen a trabajar sin seguir contratando exfutbolistas, o dentro de 1 año y medio no están más en Boca. Hablo por mi club, pero hablo por el tuyo. Porque estoy cansado que vengan de afuera a robarnos lo que es nuestro. Raúl Gámez está en el olvido. Fue el mejor dirigente de la historia del fútbol argentino contemporáneo. Salió del corazón de la hinchada de Vélez y llevó a Vélez a jugar la final del mundo contra el Milan. Igual que Boca. Igual que Boca. Hay que cambiar el fútbol. El fútbol debe ser de los hinchas y de los socios de los clubes. Más allá del resultado deportivo, Platense salió campeón. River y Boca hace 2 años que no juegan finales de campeonato. Ni finales de nada. Quería darles este mensaje porque todo el día están los pseudo periodistas, los partisobres, los setter pautas, trabajando y negociando para quedarse con el club que es tuyo, jugador número 12. Es tuyo, no es de ellos. Hablan más cuando pierde que cuando gana. Festejan más cuando pierde que cuando ganan. Hacen editoriales de 2 días cuando pierde que cuando gana Boca. Y como reza la canción, es la hora, es la hora, es la hora de ganar. Y si no, que se vaya Cavani. Y si no, que se vaya Herrera, que no jugó un partido entero desde que llegó. Y que se vaya el hermano de Riquelme. Boca está por encima de todos. Lo expliqué muchas veces en Independiente, en El Loco y el Cuerdo. Y terminó Independiente como les dije que iba a terminar. Hoy Independiente es el Pachuca, un club mexicano. Que no sabemos a dónde se van los jugadores ni por cuánto. ¿Quedó claro, jugador número 12? Es la hora de ganar. Y el jugador de Boca que no lo entiende se va de Boca, porque el club es de los socios. Y Riquelme es solo un eslabón que pusieron los socios pensando que iba a actuar como los socios de Boca pretenden que trabajen el presidente de Boca. Y si no lo hace, se irá como se fueron tantos otros. Hasta la vista, baby.